Hola. Profe, mire que no lo escuchamos. Profe, Dijo que se sentía medio mal, anda a saber, capaz que está ocupado. ¿quién dijo eso? ¿El profesor? Y viste que dijo que capaz que dijo que no sabía si se iba a conectar porque estaba medio descompuesto, pero que al final sí iba a dar la clase. Así que anda a saber. Hola, ¿ahora me escuchan? Hola, profe, ya se lo escucha bien. No, profe. Sí, tenía un problema, así que resolví usar el celular. Me genera un retorno, pero me permite comunicar. Esto varía día a día. Ayer tuve un Zoom y andaba bien, y ahora no. Así que bueno, ahora lo usamos de este modo. Bien, ¿cuántos hay? 20 conectados. Bueno, les comento que estuve viendo y pasando los videos de la clase anterior, después se los voy a subir al sistema, ¿de acuerdo? En la clase anterior ya había hecho una devolución, en especial sobre el trabajo práctico, les expliqué el tema, les hice ver la materia de riesgo por un lado, por otro lado el árbol de causas, y bueno, y hice algunas referencias prácticas. En los trabajos sucesivos vamos a entender y vamos a trabajar más sobre los conceptos teóricos. Como la aclaración de la clase anterior creo que fue importante para integrar los conocimientos teóricos con cómo es su aplicación, me parece importante grabarlas. Estuve repasando recién y ya vi creo que son tres las partes que grabé, así que una vez que lo termine lo subo al sistema. Probablemente hoy mismo se lo suba. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Bien. Bueno, hoy vamos a ver un segundo. Que vemos práctica profesional. 21, nuevo trabajo práctico. Le voy a decir cuál. Bueno, vamos a ver si puedo compartir fotos. Un segundo. Está bien. Lo que no me permite es pasar de una foto a otra. Vamos a ver si lo logro. Tiene que tener abiertas todas las fotos. Voy a tratar de tenerlas abiertas. Un segundo. Bien, bueno,
les comento, en base a la foto esta que pude ver, pasar, digo, si puedo subirles otra, les hago la referencia. En este momento, ustedes están viendo, un segundo que me vuelvo a la clase, pasa que... Bien, están viendo la foto esta, donde se aprecia una máquina que es una prensa hidráulica. Les cuento, se trata de un accidente muy grave, en el cual, bueno, yo les voy a explicar en qué consistió el accidente, y luego vamos a ver las consignas y las referencias que le voy a dar de trabajo. Bien, yo les dije que hay distintas situaciones en las empresas, y en las distintas pericias que me ha tocado he visto de todo. Yo creo que es importante que ustedes perciban en estas referencias que yo le hago con qué se pueden encontrar, porque de pronto van a encontrar empresas que están razonablemente gestionadas, en donde hay cierta, por lo menos, llamémosle, cumplimiento de lo que es la prevención por la parte del Servicio de Higiene y Seguridad. Les pongo un ejemplo. Ustedes vieron el caso de la persona que se prendió fuego dentro de un tanque. Si bien recuerdan que en ese caso no se había identificado el riesgo de atmósfera explosiva y espacio confinado, lo cual era algo muy grave, y era una falencia absolutamente, yo les diría, central. Les puse el énfasis en el caso por parte del Servicio de Higiene y Seguridad, que no había consultado cómo era la secuencia del proceso, y había, digamos, omitido algo tan grave y tan importante como es la situación de espacio confinado y atmósfera explosiva. Bien, pero si ustedes se acuerdan, en esa empresa había, yo les hice ver fotos, en donde ustedes podían ver que, bueno, que el personal utilizaba los elementos de protección personal, que había una zona de estoqueado de material combustible que cumplía los requerimientos, y había cartelería, había orden de limpieza. Es decir, era una empresa en donde había presencia del Servicio de Higiene y Seguridad. Lo que hubo en ese caso es una grave falencia de haber omitido, por no haber hecho el buen y cuidadoso análisis de lo que es el procedimiento de la tarea, haber omitido una tarea muy importante. Ahí tienen ustedes un caso de una falencia, se los puse, y les puse el énfasis en la enorme importancia que tiene lo que es la identificación del riesgo. Creo que ese tema fue entendido, al menos le puse toda la aclaración y el énfasis sobre eso. Interpreto que ya lo tendrán a eso adquirido como experiencia, que es la idea. Pero les decía, y esto les va a servir a ustedes para que vean que hay de todo. Hay casos, como en este caso, en donde la empresa no cumplía nada. Y además, el riesgo en el cual se genera el accidente es un riesgo muy grave. Entonces, en este caso, no es que haya una, digamos, sutileza en cuanto a lo que puede ser la falencia, como podría ser, por ejemplo, no haber identificado el riesgo por no haber preguntado en qué consistía el proceso, sino simplemente una ignorancia total de parte del empleador, y yo diría desinterés, ¿no? Porque yo tuve oportunidad de hablar con el empleador y ver, tenían allí un manual con el cual han aprobado las instalaciones, y realmente le diría que me parecía que ellos tenían conocimiento de la gravedad de los riesgos que existían y no les importó. Les cuento. Se trata de un accidente en donde un operario pierde un brazo, ¿no? El brazo lo pierde
por un accidente ocasionado con una prensa. Yo les explico un poco y les hago ver fotos del establecimiento para que tengan una idea del lugar y de las características de la máquina donde se produce el accidente. Bien, la prensa, vamos a ver, yo estoy compartiendo una imagen que no sé si es esta, voy a ver ahora de compartirles una imagen. Bueno, ahí está. Esta es la prensa vista de costado. Es una máquina, les comento, es una máquina hecha, digamos, en forma casera. Es decir, no se trata de una máquina realizada por una empresa que fabrique máquinas. Siempre cuando hay una máquina que proviene de un fabricante, normalmente los fabricantes, porque tienen responsabilidades civiles y porque además tienen ciertas exigencias, tienden a cumplir ciertos parámetros y no hacen soluciones caseras que ustedes la van a ver en este caso. Bien, ¿en qué consistía la prensa? Esto que ustedes ven acá, que parece una pequeña locomotora, en realidad es toda una cavidad donde se mueve en el interior un émbolo y desde la parte superior, que es esto lo que les estoy indicando acá, se echa a lo que sería la zona del interior del émbolo, se echa aluminio fundido. Ese aluminio cae a la zona del émbolo, y el émbolo que se desplaza lateralmente, termina compactando y conformando un bloque de aluminio cuando llega a su, llamémosle, límite de desplazamiento de ese émbolo. Posteriormente, hay un mecanismo por el cual se saca el cubo ese que está moldeado, bueno, se lo estiva y se sigue trabajando, ¿no? Les decía, la máquina es de procedencia casera. ¿Ven ustedes los tubos estos? Los tubos estos, pueden ver acá en las curvas y demás, son de material de construcción, ¿no? Hay una serie de cosas que yo pude advertir que, bueno, que han sido hechas así a estilo, llamémosle, casero. No mal hechas desde el punto de vista de la solución, para lograr la funcionalidad de esta máquina, que estaba bien lograda. Pueden ver ustedes las ruedas, pueden ver, decir, nada es producto de una cosa, digamos, mal hecha desde el punto de vista de su función operativa. Lo que no está es pensado desde el punto de vista de la seguridad. Y ese es el punto al cual yo les marco y les apunto, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver otra foto para que tengan una mejor idea. Entonces, como les decía, en esta zona, en la parte superior, hay una abertura. Esa abertura permite acceder a una zona donde se desplaza un émbolo. Por esta abertura se carga el material ignífugo de aluminio. Ese émbolo que se desplaza horizontalmente genera un cubo al final, digamos, compactado, y después se lo saca. Y se vuelve a repetir el ciclo. Vamos a ver si les puedo hacer ver otra fotografía. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Le habla Torres Ana Laura. Quería pedirle permiso para tener la cámara apagada, aún no pude llegar a mi casa. Sí, cómo no. Bueno, No quería avisarle eso, gracias. Perfecto, no, al contrario. A ver un segundo. Vamos a ver si les puedo compartir ahora esta foto. Bien, pueden ver allí la foto. Esto es visto desde la zona frontal de la máquina. La visión que teníamos recién era de este lado. Veíamos esta rueda, ¿no es cierto? Veíamos este caño. Bueno, ahora lo estamos viendo de la parte frontal. Yo les decía que había un desplazamiento de un émbolo. La sección del émbolo es rectangular, pueden ver ustedes acá, ¿no es cierto?
O sea que lo que hay es una zona, digamos, rectangular que tiene un émbolo y esta tapa que ustedes ven acá traba y hace que cuando el émbolo se desplaza de allá, de la parte opuesta a la vista que tenemos acá, hasta esta zona, compacta en esta parte final el material. Luego se saca esta tapa y al Disculpe, sacarse profesor. esta tapa se expulsa con el mismo émbolo desde adentro, se expulsa el bloque. El bloque cae y cae caliente, por supuesto, hay que esperar un ratito y luego se lo estiba en pallets, ¿no? Ustedes alcanzan a ver acá en la zona del émbolo que hay escoria. ¿Ven? Profe, disculpe, Sí. recién acabo de entrar. ¿Qué máquina es esa? Es una prensa, ¿De qué? una prensa que moldea bloques de aluminio fundido. Ah, ok, listo. ¿De acuerdo? Sí, 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 listo. Disculpe, profe, un Contando, émbolo. les estoy explicando la máquina, un poco en qué consistía la tarea. Después les voy a explicar las circunstancias en las que se produce el accidente. Después les voy a hacer ver parte de la demanda para que ustedes vean el relato, que es interesante que lo vean. Y bueno, y le voy a dar más elementos como para que ustedes puedan analizar la situación. Bien. Les sigo contando, cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Las fotos lamentablemente no son muy claras, pero bueno, por lo menos esta parte se ve y se entiende. Esta es la tapa, como les decía, y por acá se expulsa el bloque que se genera. Así que bueno, ahora vamos a ver si les puedo compartir otra foto. Vamos a ver. Bien. Pueden ver allí ustedes la parte frontal del émbolo. En esta zona final es donde se compacta el bloque. Pueden ver ustedes la escoria que queda acá. Esto sería una vista desde más cerca. La tapa está un poco a un costado. Esta parte es la que les decía que se tapa cuando se produce el compactado del bloque. El bloque queda en esta zona, queda compactada, y posteriormente con el mismo émbolo se lo expulsa por esta puerta que está en el extremo de la prensa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, les insisto que vean ustedes la escoria. ¿Ven toda esta zona con escoria? Es normal. Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Escoria se refiere a la ceniza, ¿no, profe? No, escoria son productos... No sé qué es escoria, perdón. Buena aclaración. Cuando se trabajan con fundiciones, ¿no es cierto?, se suelen formar pequeñas, digamos, zonas no adheridas al bloque, que se compacta, que son parte de ese material. Ese material no adherido al bloque, no compactado, queda, digamos, solidificado como elementos sobrantes que constituyen lo que se denomina escoria. Esa escoria hay que limpiarla, por lo menos lo grueso, porque se tiene que conformar un nuevo bloque, y si esto lo dejaran de operación a operación, se irían generando una zona, digamos, muy irregular en la base, y terminaría el bloque con irregularidades que no eran aceptables. ¿Se entiende? Entonces, parte del trabajo consistía luego de realizar el bloque con el mecanismo que les dije,
en realizar la limpieza de la escoria que estaba acá. Bien, bueno, con eso ya le hice ver esta otra parte. Vamos a ver si hay otra foto interesante que valga la pena. Tengo varias, a todas se las voy a subir al sistema. Bueno, a ver, acá les voy a hacer ver esta otra foto. Segundo. Bien, ustedes pueden ver acá dos palancas, ¿de acuerdo? Estas Sí. dos palancas, y acá puede ver lo que yo les mencionaba, que es el hecho de que es una máquina casera. Se fijan ustedes en todas las tuberías y tan bueno los indicadores acá de presión y demás. Es una cosa bien hecha desde el punto de vista de los elementos que se han utilizado, pero como les decía, no tiene la característica de seguridad propia de una máquina que ha sido fabricada por un especialista, por un fabricante que tiene que asegurar la condición de confiabilidad de la máquina, porque si hace una máquina en malas condiciones puede después tener demandas civiles por falencias, ¿no es cierto?, en la realización de la máquina. Bueno, entonces, estas dos palancas que están acá son las palancas que permiten accionar en un sentido y en el otro el desplazamiento del bloque dentro de la prensa, ¿de acuerdo? Sí. Les comento que estas palancas, en la vista frontal inicial no se alcanzaba a ver bien, pero después cuando les explique más en detalle lo van a advertir, están un poco alejadas del lugar en donde se carga el material incandescente. Por lo tanto, si una persona tiene un problema en ese lugar, que es lo que le pasó al empleado, no tiene posibilidad de llegar hasta las palancas para maniobrarlas en emergencia. Así que eso desde ya les voy contando. Ustedes pueden ver toda la zona llena de hollín, con una suciedad en todos lados, que bueno, les da una pauta del lugar. Vamos a ver otra foto. Trato de seleccionar las fotos más significativas. ¿Esos son caños de gas? Sí, sí, son ¿Qué caños de tienen? gas. ¿Fluido adentro? ¿Tiene qué? Si tienen fluido. Tienen fluidos, sí, sí. Ok. Bueno, acá hay otra vista. Vamos a ver si las puedo compartir. Segundo. Profe, además la máquina directamente no tiene botón de parada de emergencia. Eso ya es de por sí Bueno, muy importante. no tiene botón de parada de emergencia, está bien. Si eso es una condición, digamos, propia de lo que yo les mencionaba, que es una máquina casera. ¿Bien? Acá tienen una vista desde la parte de arriba de la prensa. Yo les decía que en la parte de arriba hay una zona de acceso al émbolo, y desde esa zona se carga con una pala el producto este, que es una suerte de aluminio en semifundición, no está totalmente fundido. Les comento, se trata de papel de aluminio que lo recalientan hasta una temperatura que lo hace maleable, y eso, ya le voy a hacer ver fotos, en forma incandescente se tira en este émbolo, en esta zona. Esto que ustedes ven acá, que es la sección rectangular del émbolo, este es el brazo del émbolo, avanza y compacta en la parte final. ¿Entendió? Sí. Sí, profe. Bien, vamos a ver si puedo hacerles ver otra foto. Déjenme que vea cuál es la foto más significativa. No, esta no es tan importante. A ver. No, estas son... Yo se las subo a todas después, pero les estoy queriendo hacer ver
Bueno, les voy a hacer ver de nuevo esta foto, que es una foto general. No, perdón, esta no. Un segundo. Bien. Esta foto que les decía es la foto de costado inicial. Ah, Acá es la zona superior en donde ustedes vieron recién que se podía advertir esta zona interior donde estaba el émbolo, y desde acá es de donde se realiza la carga. Tengo unos anexos a mi informe pericial que les voy a hacer ver, se lo voy a subir ahora al sistema si lo pueden ver. Segundo que veo de abrir eso. Segundo. Permítanme, anexo a informe pericial. Bien, ahí está abierto, vamos a ver si lo puedo compartir. Un segundo. A ver, ¿dónde está el anexo? Ahí, aquí. Bien. ¿Ven ustedes esto que es una boca de fuego realmente? Bueno, esto es la zona de la salida del horno, en donde el trabajador estaba muy cerca, con lo cual la temperatura era con un estrés térmico importante, y eso también hacía a la zona de trabajo. Además de eso, estaba llena de hollín que flotaba permanentemente, producto de lo siguiente. Ustedes pueden ver en esta foto que la máquina, que el horno que calentaba, cuya boca de salida está en esta zona, esto que está escrito arriba acá dice horno. Estos son anexos de mi informe pericial. Del horno salía el aluminio, que como les decía, es papel de aluminio que luego de calentarlo salía en forma incandescente y pasaba por este rodillo que ustedes ven acá, tiene una malla fina y al girar este rodillo, el interior, que era el producto que venía incandescente, por la malla caía los elementos descartables, quedando lo que era aluminio en condiciones de realmente compactarse. Eso caía en una batea. ¿Bien? Mejor dicho, perdón, caía en esta parte, pero lo que ya caía al final, en la batea final, era el material con el cual se iba a trabajar. O sea que el operario lo que hacía desde esta batea, con una pala, sacaba el material este incandescente y lo introducía en la prensa. Así que bien, vamos a ver si hace falta que le haga ver algún otro anexo. Segundo, anexo informe pericial. Parte de demanda, accidente de trabajo. Bueno. Vamos a ver si puedo compartir la parte de la demanda. Segundo. Bueno. Esto les elimine los nombres de las empresas y lugares por una cuestión, digamos, de confidencia, porque se trata de una pericia. Entonces, hay una parte en la demanda que dice hechos y ahí explica. Mi mandante, o sea, la persona, el operario, ingresó a trabajar para la empresa demandada en tal lugar y su tarea específicamente consistía, por un lado, en cargar el horno con aluminio para fundir y por otro, en operar la prensa donde se moldea el aluminio en bloques, cubos, exigiéndole a la empresa, pese a las deficientes condiciones de labor, una producción diaria de 5 palets, 300 kilogramos aproximadamente cada palet completo de cubo por día.
O sea, además de la condición de estrés térmico, de la condición de presencia de partículas, que ya van a ver cómo le afecta a la persona, tenía una exigencia de producción tan alta al que el operario normalmente no llegaba, con lo cual tenía un estrés producto de ese no llegar, y eso lo obligaba a apurarse en la realización de la tarea, y eso también fue un elemento que motivó el accidente. El lugar de trabajo, bueno, es un lugar donde tenía un horario, no importa. El actor recibía la materia prima, consistente en bloques de papel de aluminio prensado, y lo debía procesar, descompartarlos, esparcirlos sobre láminas, que también eran de papel de aluminio, las que se enrollaban formando cilindros. Posteriormente se debían colocar los cilindros en el horno, que es lo que yo les mencioné, para que los mismos se fundieran. El horno era operado por otro empleado. El horno estaba cerca de donde estaba el empleado que se accidentó. El proceso del horno consiste en el pasaje de los cilindros de aluminio por el interior de un tubo rotante, en cuyo interior los cilindros se desintegran por la alta temperatura y por el choque con paletas ubicadas dentro del tubo. Luego el aluminio incandescente pasa por un mallado que posee el tubo en la parte final y cae en una batea. Todo el lugar de trabajo puede apreciarse en las fotografías adjuntadas y en las que obran en el dictamen de ingeniería. Yo hice un informe de dictamen previo, que es a qué se refiere. Cuando hablan del actor, hablan de la persona que se accidentó. Con la ayuda de una pala, retiraba el aluminio incandescente de la batea para depositarlo en un molde y realizar el posterior prensado. Durante el proceso de cargado, el molde debía presionar con la mano protegida por un guante el material colocado en el molde, lográndose de esa manera un compactado preliminar que permitía cargar más material en el molde. O sea, una vez que tiraba la pala, él tenía un guante con un de material ignífugo y aislante térmico, y con la mano, metiéndola en la zona donde estaba el émbolo, tenía que realizar un apretado previo del material para que después el émbolo actuara. Luego procedía al accionamiento de la prensa. Había una prensa superior, ¿no?, que bajaba por toda la zona esa que permite el acceso visual, que ustedes pudieron ver recién, y que llegaba hasta la zona del bloque para dar la forma rectangular a todo el émbolo donde se desplazaba el cilindro, no el cilindro, digamos, el sector de sección rectangular por donde se desplazaba el cilindro. Entonces primero bajaba una prensa superior y después la horizontal, que es la que movía el émbolo que yo les mencionaba. Mediante la otra palanca modificaba el pistón rectangular que ustedes vimos y realizaba el compactado final del molde, produciéndose de esa manera el cubo de aluminio, que es el producto final del proceso. Para retirar el cubo del molde, primero se procede a levantar el pistón superior, se abre una compuerta que ustedes vieron, y presionando con el pistón del brazo lateral de la prensa, se logra que el cubo sea expulsado. Finalizada esta secuencia, y acá es lo importante, el operario debía limpiar la base del molde retirando la escoria que quedaba adherida al mismo, ustedes ya vieron la escoria, empleando para ello la mano protegida por un guante. O sea que él desde la parte superior de la prensa